El agua potable en el área metropolitana, que ahora es más salada, porque para poder abastecer a la población en medio de la sequía, OCE debió recurrir al río Santa Lucía, más cerca del río de la Plata, está provocando molestia entre los usuarios, pero también muchas dudas sobre cómo consumirla y sobre los riesgos que puede implicar para la salud. El viernes de la semana pasada, la ministra de Salud, Karina Rando, dijo en rueda de prensa que hasta ese momento el incremento de cloruro y sodio en el agua de OCE no suponía un problema de salud para la población en general. De todos modos, el ministerio recomendó ese día a las personas con hipertensión o enfermedades renales y aquellas que tienen recomendación médica de una dieta restringida en sal, que extremaran los controles de presión arterial, no descuidaran sus controles médicos y, en caso de ser posible, consumieran agua embotellada. Las cosas han ido evolucionando. Ayer el ministerio actualizó las recomendaciones y lo hizo según distintos tipos de comorbilidades. Pasó indicaciones para la población con alguna de las siguientes condiciones: enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca, cirrosis embarazadas. Por otro lado, para población que utiliza medicamentos antihipertensivos y diuréticos. Y por último, sugerencias para la población en general sin diagnóstico de hipertensión arterial. Según se explicó, ese texto fue avalado por las cátedras de Nefrología, Cardiología y Medicina Interna de la Universidad de la República, la Academia Nacional de Medicina y la presidencia de la Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular. Vamos a concentrarnos en esas sugerencias, vamos a evacuar dudas, por ejemplo, los que han venido planteando desde temprano nuestros oyentes. Para eso estamos con el doctor Víctor Dayan, presidente de la Comisión Directiva de la Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular, cardiólogo, por más datos. Doctor Dayan, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, buen día, Romina. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, una duda general. ¿Hay antecedentes de una situación como la que está dándose en el área metropolitana con el agua potable de OCE en esos niveles de sodio y cloro? Bueno, que yo recuerde, no, quizás hubo aumentos a lo que estábamos acostumbrados previamente, históricamente, y bueno, está como nunca llegó a niveles que modifiquen el gusto o que sean un potencial riesgo para la salud en pacientes de riesgo, quizás quedó a bajo ruido, ¿no? Pero o sea, que yo recuerde llegar a estos niveles, por lo pronto en los últimos 10 años no recuerdo. Sí, incluso hay una discusión técnica a propósito de si esta agua, esta que está llegando a las canillas en el área metropolitana, entra o no en la categoría de agua potable, ¿no? Claro, sí, ahí ya este es un tema que obviamente yo no estoy apto como para responderlo, porque claramente eso implica toda una serie de atributos dentro de lo que es las características microbiológicas, la presencia de microorganismos, físico-químicas, etcétera, que bueno, obviamente yo no tengo esa información como para definirla. Sí, hoy veía una nota en la diaria en la que se recuerda la definición de agua potable, que está prevista en el decreto 375/01, promulgado el 11 de noviembre de 2011. Dice: el agua potable es el agua apta para consumo humano que no represente riesgos para la salud o que no genere rechazo por parte del mismo. Exacto, está así como su propia definición lo indica, apto para uso humano, que sea un riesgo para la salud, no solamente es el sodio, ¿verdad? Hay una inmensa cantidad de elementos minerales y microbiológicos que aseguran la potabilidad de la misma, y así que en cuanto a eso son análisis específicos que hay que realizarlo como para asegurar que la potabilidad sigue siendo así, ¿verdad? Pero por lo que tengo entendido y por las declaraciones, el agua actualmente, los otros elementos se mantienen estables y mantienen la potabilidad de la misma. Sí, pero la discusión viene por esa aclaración que está incluida en la definición, que no represente riesgos para la salud. Acá estaríamos ante algunos riesgos para la salud. Bueno, potenciales, ¿verdad? Son riesgos potenciales. Como todo, los riesgos están en cuanto al volumen que uno consuma, ¿verdad? De todo.
Entonces acá el riesgo, en este momento, previamente quizás el riesgo era cuando uno consumía un monto excesivo, no habitual diariamente, de agua. Ahora en este caso ya el riesgo aparece cuando uno consuma, en algunos grupos poblacionales, ¿verdad?, un volumen mucho menor, y por lo tanto la prevalencia o la incidencia de riesgo de complicaciones asociadas a la misma puede aumentar. Bueno, otra pregunta para ir entrando en el tema. Las precauciones, esto de lo que vamos a estar hablando ahora en los próximos minutos, ¿son por la mayor proporción de sodio solamente o lo de los cloruros también hay que tenerlo en cuenta? Bien, con respecto a nivel, a la afectación en los grupos de riesgo mencionados, es por el sodio, fundamentalmente. O sea, lo que afecta a nivel de la salud humana en el manejo de agua corporal es el sodio. El sodio, uno tiene que pensar que donde va el sodio va el agua, ¿no?, en el cuerpo humano. Entonces, cuanto más sodio ingresa al cuerpo humano, más agua ingresa. Y si yo tengo más agua en las cañerías arteriales, ¿verdad?, eso va a generar más presión en las mismas. Entonces, el concepto acá es del sodio arrastra el agua, y por lo tanto, si yo tengo más agua las cañerías, voy a tener más presión. Si tengo más agua en el pulmón, voy a tener más posibilidad de falla cardíaca, etcétera. Y ahí es donde se establecen los grupos de riesgo, en donde este ingreso mayor de sodio al habitual puede generar descompensación. Bueno, no digo porque ha habido variaciones en estos dos elementos, ¿no? Sí. En el sodio y en el cloro. Entonces vamos a concentrarnos en la parte que tiene que ver con la mayor presencia de sodio. Para empezar, ¿qué proporción de la población padece hipertensión? Ustedes hablan de un 37%. Más o menos, la población adulta se dice más o menos que un 37% son hipertensos, y existe una gran proporción de los cuales son hipertensos sin saberlo. 37% sería la realidad, lo que pasa es que no todos los que son hipertensos lo saben. Exacto. Bien, ¿y eso cómo nos coloca en la comparación internacional? No, en cuanto a la comparación internacional de los países desarrollados, ¿verdad?, porque acá el tema es la incidencia de hipertensión va acompañado de lo que es la transición fundamentalmente demográfica y la transición nutricional en la cual se ha sufrido el Uruguay a lo largo de los años, que es similar a los países desarrollados, ¿verdad? Lo pone más o menos al mismo nivel, similar a lo que es Estados Unidos, países europeos. Uh-huh. Y bueno, después aparece la pregunta siguiente: ¿qué pasa con la hipertensión? ¿Por qué hay que cuidar esto de la hipertensión? Bien, la hipertensión en realidad es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, ¿verdad? Por más que la hipertensión en sí es una enfermedad, ¿verdad?, y uno puede morir por hipertensión. De hecho, está dentro de uno de los tipos de mortalidad cardiovasculares, hipertensión. En realidad la hipertensión en sí correctamente no mata. La hipertensión genera complicaciones a nivel cardiovascular, como son las complicaciones de arterias de distintos órganos, ¿tá? Y las más importantes son las arterias a nivel del sistema nervioso, y lo que la hipertensión genera es rotura de esas arterias o oclusión de las mismas, y genera infartos cerebrales, ¿verdad?, o complicaciones de las arterias del corazón, y ahí lo que genera son o la oclusión, la tapadura de las arterias y los infartos cardíacos. Y a largo plazo, lo que eso genera en los pacientes que sobreviven, ¿verdad?, a los infartos y no fallecen, y que no son tratados de forma oportuna, una función cardíaca más deteriorada. Y eso es lo que genera insuficiencia cardíaca. Por eso es que hay que tomar las precauciones de las que ahora se está discutiendo, ¿no? Exacto. Y otro elemento más, que digo, porque va a ir vinculado fundamentalmente a otras preguntas seguramente que surjan, es que la presión además genera alteraciones en pequeñas arteriolas, no solamente en las grandes arterias, sino en pequeñas arterias, ¿verdad?, que afectan distintos órganos, como por ejemplo el riñón. Entonces, la presión arterial afecta a las arterias pequeñas del riñón, y a largo plazo afecta la función del riñón, cuya función principal, una de las grandes funciones, es eliminar el sodio que tomamos. Entonces, si el riñón no funciona, el sodio no lo podemos eliminar, y si a donde va el sodio va el agua, cuanto más sodio tenemos en el cuerpo, más agua tenemos, y eso descompensa pacientes que pueden estar a nivel de borde, ¿verdad?
Entendido. Pregunto entonces, la mayor salinidad del agua que está suministrando OCE, en los niveles en los que ahora está presente, ¿cuánto mueve la aguja del consumo de sal en Uruguay y por tanto los riesgos para los hipertensos? Bien, esto es más o menos sería como un cálculo matemático. Si previamente el nivel de sodio en el agua estaba en 200 miligramos por litro, ¿verdad? Y ahora subió al doble o un poco más del doble, ¿verdad? O sea, la persona que tomaba 1 litro de agua por día, ¿verdad? Hace semanas o meses ingresaba en su organismo 200 miligramos de sodio. Ahora está ingresando en su organismo 400 miligramos de sodio. O sea, hay un aumento en la cantidad de sodio que ingresa a su organismo. ¿En quiénes es importante eso? En los que tienen un tope, o sea, en los cuales el médico tratante le dijo: usted tiene que restringir su cantidad de sodio, porque si sube más de tanto, aumenta el riesgo de complicaciones. Es en esa la población en donde ese aumento en la cantidad de sodio, si sigue tomando la misma cantidad de agua, ahora representa un porcentaje mayor a lo que ingería previamente. Uh-huh. Entonces las opciones son dos: o bajo la cantidad de agua que tomo, ¿verdad? De sodio, de fe, ¿verdad? O mantengo la misma cantidad de agua, pero lo compenso bajando el ingreso de sal a mi organismo por otro lado, ¿verdad? Uh-huh. Si antes comía pan con sal, dejo de comer pan con sal y sigo tomando el agua. O sea, requiere más o menos, eso es un abordaje individual, ¿verdad? La ministra de Salud, Karina Rando, decía la semana pasada: el consumo de sodio que tenemos habitualmente los uruguayos es bastante más grande que el de hoy en día tomando 2 litros de agua. Exacto. Sí, el consumo que los uruguayos tenemos, de acuerdo a la última encuesta de hogares de gastos e ingresos realizada en el 2016-2017, es aproximadamente de 8.3 gramos de sal, que son como 3.8 gramos de sodio diarios, ¿verdad? Es el mismo consumo que reportó recientemente en los Estados Unidos. 3.8. 3.8 más o menos. Hay que pensar que más o menos para transformar, es medio tedioso, pero para transformar de sodio a sal hay que multiplicar por 2.5. Uh-huh. Queremos transformar de sal a sodio, tenemos que dividir. Entonces, aproximadamente son 3.8, cuando el límite exigido por la Organización Mundial de la Salud son 2, ¿verdad? A ver, ¿puede repasar eso? ¿3,8 sí. ¿Qué era entonces? 3 por 8 son la cantidad de gramos que ingiere la población uruguaya de forma diaria. Ajá. De sodio. Sí. ¿Tá? Lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda, y eso es fundamentalmente en los pacientes hipertensos, pero la recomendación es volcada para la población general, es de 2. O sea, estamos por arriba mal. Estamos por arriba, exactamente. Se dice que estamos por encima de un 66%, más o menos, de las recomendaciones de la OMS. Bueno, ustedes además han aclarado, está en el comunicado del Ministerio de Salud Pública, la mayor cantidad de sal ingerida proviene de los alimentos procesados, como Exacto. Por ejemplo panificados, embutidos y quesos. Por eso, bueno, se recomienda evitar el agregado de sal en los alimentos. O sea, más allá de esta discusión que ahora estamos teniendo por la sal, y que no hay que despreciarla, hay un problema estructural en el consumo de ese otro tipo de alimentos. Sí, exactamente, sí. O sea, la principal proporción de sal que ingresa a nuestro organismo no viene del agua, ¿verdad? O sea, viene de todo lo otro que usted bien dijo, que son todo lo que son los productos ultraprocesados, lo que es la comida comprada. O sea, la comida envasada, comprada. Ahí es de donde viene fundamentalmente el mayor ingreso de sal. De hecho, cuando uno mira el ingreso, o sea, el consumo de sodio también, eso es un dato interesante que aparece en esta encuesta, el consumo de sodio por estrato económico de la población, vemos que los que están en los grupos económicos, o sea, de ingresos más altos, son los que más sodio consumen, lo cual uno podría presumir quizás que pueda deberse al consumo, ¿verdad?, de productos manufacturados, ultraprocesados, de mayor contenido de sodio. Los que tienen menor ingreso,
¿verdad? La población, o sea, el 5% que tiene, 5-20% que tiene un menor ingreso, tienen mucho menor consumo de sodio diario, o sea, están más cercanos a ese 2 gramos día que recomienda la OMS. Podría ser una paradoja eso, ¿no? Se la podría ver como una paradoja. Totalmente. El viernes de la semana pasada, el Ministerio de Salud Pública había instado solo a los hipertensos agudos a realizarse controles y a consumir agua embotellada en la medida de lo posible. La ministra Karina Rando dijo que esa recomendación estaba dirigida a una pequeña fracción de la población. Pero el mismo viernes, sin embargo, la comisión honoraria que usted preside emitió un comunicado señalando eso que hace un rato veíamos. Casi el 37% de los uruguayos tiene presión arterial elevada y de ellos la tercera parte no lo sabe. De alguna manera, ¿ustedes entienden que al inicio de esto, la semana pasada, se estaba subestimando la dimensión de estos riesgos? No, yo creo que no. O sea, todos estos cambios son dinámicos, ¿verdad? Probablemente al inicio de la semana pasada también los niveles de sodio en el agua eran otros, ¿no? Entonces, No, yo estoy hablando del viernes de la semana pasada, ya cuando se dio el segundo paso, ¿no? Sí, bien. No, yo creo que no se estuvo subestimando. Creo que tanto en nuestra comunicación como las declaraciones a nivel ministerial y fueron en la misma línea. O sea, se jerarquizó el problema que puede tener en los hipertensos. Ahora, hay que tener en cuenta que y esto no vale aclararlo en un comunicado poblacional, porque ahí ya pasa a ser elementos individuales. Por más que las recomendaciones tienen que ser individuales, a quienes realmente puede afectar, seguramente no va a afectar a todos los hipertensos de forma igual, porque dentro de los hipertensos hay grupos que son respondedores a sal y otros que no, y ahí ya entramos en detalles que por eso quizás el impacto que pueda tener este aumento de sodio en el agua no es igual en todos los hipertensos. Seguramente el impacto que tenga dentro de los hipertensos es diferencial, ¿verdad? Hay más individuos que al ingerir sal tienen un impacto, un efecto a la media hora, a la hora ya de la ingesta de sal en el efecto de la presión arterial. Existe otro porcentaje que no tienen ese efecto directo. Por eso una de las recomendaciones que tanto se hizo a nivel ministerial y que elaboramos también en este documento es los controles seriados de presión arterial. Eso es clave. Eso es lo más importante de todo, ¿verdad? Porque ahí es donde uno puede ir regulando, va a ir regulando la aguja tanto de lo que meto para adentro de mi organismo, así como también la información que le puedo dar a mi médico para que pueda hacer sus ajustes de medicación. Ahora, inicialmente se habló de los hipertensos agudos. Sí, a ver, eso es una nomenclatura, una definición que hay que aclararla. O sea, acá no hay hipertenso agudo, no existe eso. El hipertenso es una enfermedad crónica. Una vez que uno es diagnosticado de hipertensión, lo va a hacer por el resto de su vida. Por las dudas, ¿qué es un hipertenso? Por si hay oyentes que pueden estar en la categoría sin saberlo. ¿Qué quiere decir que alguien es hipertenso? El hipertenso es aquel individuo que tiene una presión alta, ¿verdad? Una presión sistólica y diastólica por encima de lo establecido como normal, que inicialmente era 140-90, luego se bajó a 130-80, ¿verdad? Y ahí pasan a tener luego las categorías de prehipertenso, etcétera. Existe una gran diversidad de categorías, ¿verdad? Pero el hipertenso es aquel que tiene sus valores de presión arterial por encima de lo establecido como normal, y entramos un poquito más en detalle, que se toma, en el cual la presión arterial se toma en determinadas circunstancias, más de una vez, etcétera, porque no vale catalogar como hipertenso a alguien que va al médico, está nervioso y por eso le sube la presión arterial y toma la presión y justamente está alta, está listo. De aquí de ahora hasta toda tu vida vas a ser catalogado como hipertenso, vas a tener una enfermedad crónica, no. O sea, la definición que yo estoy dando es muy burda, muy grande, pero para poder catalogar en sí al paciente, el médico, como hipertenso y eventualmente darle las indicaciones dietéticas que corresponden y medicamentosas, ya es un poquito más granular, ¿verdad? La presión hay que tomarla en más de una ocasión, bajo determinadas circunstancias, etcétera, etcétera. Bien. Y lo último, para terminar esta introducción. Esta semana, ahora, las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública se ampliaron con respecto a lo que fue la semana pasada, el comunicado. Las nuevas indicaciones que se hacen con el aval de las cátedras, de la Academia de Medicina,
de la Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular abarcan a una población mayor, ¿no? Población general por un lado, población que utiliza medicamentos antihipertensivos y diuréticos, población con algunas de las siguientes condiciones: enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca, cirrosis, embarazada. ¿Qué hay que entender? ¿Que la situación es más complicada que lo que se había previsto? No, yo creo que no es que es más complicada de lo que se había previsto. Yo creo que lo que se hizo fue un análisis de la evidencia actual, ¿verdad? Que dicho sea de paso, hay muy poca evidencia, ¿verdad?, del efecto del sodio en el agua en la salud poblacional. Eso es algo que hay que dejar claro. Razón por la cual a nivel ministerial se hizo una reunión de asesores que puedan asesorar, porque si existiera mucha evidencia, no es necesaria una reunión de asesores ni de expertos ni nada que puedan ayudar a establecer recomendaciones, porque la evidencia está ahí. Ahora, cuando la evidencia no está, uno tiene que elaborar recomendaciones en base a la experiencia de cada una de las disciplinas involucradas y de la poca evidencia que hay. Entonces, lo que hay que aclarar es que luego de un análisis minucioso y extensivo de la evidencia, aplicada, porque una cosa es la evidencia que uno lee publicada en los últimos 10 años o 20 años del tema, en distintos escenarios, que no todos son iguales a los que por los que estamos pasando nosotros, ¿verdad? Y otra cosa es las recomendaciones en donde uno tiene que extrapolar los datos que se obtienen de otros lados, en donde se vivieron otras circunstancias similares pero no iguales, y aplicarlas acá. Entonces, en base a ese análisis de la evidencia y el aporte de cada una de las especialidades, es que se llegó a la conclusión que quizás que para cuidar al máximo la salud de la población había que jerarquizar la precaución en distintos tipos de riesgo, ¿verdad?, que eran esos que están ahí. Bueno, tengo acá el reclamo bien concreto, ¿no? Sí. Dice uno de los oyentes, por favor, aterricen en medidas que podamos entender. ¿Cuántas cucharaditas de sal, etcétera, etcétera? Le propongo que hagamos una mínima pausa y ahí ya vamos a las indicaciones concretas, ¿de acuerdo? Bien, perfecto. ¿Qué cuidados hay que tener al consumir agua de la canilla en la zona metropolitana? ¿Quiénes son los que deben adoptar precauciones? Son preguntas que están planteadas en estos últimos días a raíz de la decisión que tomó el directorio de OCE para paliar los efectos del déficit hídrico, recurrir al río Santa Lucía del lado del río de la Plata, donde el agua tiene una mayor proporción de sal y cloro que la de aguas arriba de la presa de Aguas Corrientes. Hay nuevas recomendaciones que emitió el Ministerio de Salud Pública en el día de ayer. De eso estamos conversando con el doctor Víctor Dayan, presidente de la Comisión Directiva de la Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular, cardiólogo, profesor adjunto de cirugía cardíaca. Doctor Dayan, antes de ir a las 3 categorías que incluyó el comunicado del día de ayer, algunas preguntas que llegan de la audiencia y que son como generales, ¿no? Sí, a ver, que Romina. se repiten bastante. A ver, hay una que tiene que ver con quienes preguntan si sigue siendo recomendable tomar 2 litros de agua por día. Bien, ahí vamos directamente a las recomendaciones, ¿verdad? O sea, lo recomendable es tomar 2 litros de agua por día. Punto, ¿no? Ahora, depende, obviamente, quizá la pregunta es del origen de esa agua, ¿no? O sea, que haya cambiado el sodio en el agua de OCE no quiere decir que hayan modificado los requerimientos orgánicos del ingreso de agua que debe tener un ser humano. Entonces, lo recomendado de ingreso de agua al cuerpo sigue siendo 2 litros de agua. Lo que cambia ahora es quizás en algunos grupos de pacientes, de individuos, es el origen que debe tener esa agua. Bueno, y ahí aparecen también preguntas. Sí, ahí va la pregunta que se repite también, que tiene que ver con el agua embotellada. ¿Qué pasa con el sodio en el agua embotellada? Bien, el sodio en el agua embotellada, y eso creo que cualquiera que compre o lo busca en internet o lo que sea, dice claramente en el rótulo la cantidad de sodio que tengo, y si yo no me equivoco, en una de las marcas comerciales, la cantidad de agua que tiene, la cantidad de sodio está en torno a los 9 miligramos por litro. ¿Sí? Si no me equivoco, quizás usted tiene la información más certera, o sea, es recontrabaja, ¿verdad? O sea, ese es el valor que tiene el agua mineral embotellada, más o menos. O sea, estoy hablando del agua sin gas, quizás el agua con gas tiene un poquitito más, ¿verdad? Pero digo, el agua sin gas es, ¿no?, más o menos 9 miligramos por litro. Y la otra pregunta es a propósito de filtros, ¿no? Bueno, de filtros, ahí está. ¿Hay algún filtro que logre contener ese sodio, ese mayor sodio?
Ahí esa información obviamente escapa a lo que es mi conocimiento, ¿verdad? Pero digo, dentro de la información que se maneja y en cuanto a los filtros más comúnmente utilizados, no tienen ningún efecto sobre el sodio. Uh-huh. Los domésticos, por ejemplo, no, porque hay quienes preguntaban eso. ¿Hay algún filtro doméstico que se recomiende que logre filtrar el sodio? De nuevo, no es mi área, pero por lo que tengo entendido, los filtros domésticos habitualmente utilizados no tienen ningún efecto en filtrar el sodio. Y después hay otra pregunta que se reitera, que es previsible teniendo en cuenta lo matero que somos los uruguayos, que tiene que ver con que si el agua se hierve, de alguna forma se reduce la cantidad de sodio que tiene. Pensando en que si se puede seguir usando agua de OCE para el mate, ¿verdad? Esa apreciación es totalmente correcta, o sea, está perfecto. O sea, obviamente, si nosotros pensamos que 40 miligramos litro tiene el agua de OCE directamente salida de la canilla, si lo ponemos a hervir el agua, vamos a entendernos, tampoco es que se va a evaporar un volumen importante. Quizás si dejamos hirviendo mucho tiempo, el agua sí, pero si lo que se hace es se calienta y no se deja su ebullición durante mucho tiempo, no baja tanto el volumen. Entonces obviamente depende del tiempo que uno deja hirviendo, pero sí, es verdad que si uno calienta el agua, la deja hervir, cae la cantidad de agua, se concentra más el sodio, y si es recomendable tomar agua para el mate embotellada o de la canilla, de nuevo nos volvemos a las recomendaciones. A ver si entendí bien. El agua del mate, en la medida que sea agua hervida, ¿tiene mayor riesgo que el agua que sale de la canilla? Y depende, y claro, sí. Tiene mayor riesgo porque hubo una evaporación y por lo tanto una mayor concentración de sal en ella. Exacto. Entonces, si estamos pensando en el paciente del grupo 3, que es el paciente de mayor riesgo, y bueno, en ese grupo lo que uno recomendaría es que si toma mate, que utilice el agua embotellada para el mate, ¿verdad? Uh-huh. Vamos entonces a las 3 categorías, ahora sí, si le parece. Usted decía el grupo 3, es el de población con alguna de las siguientes condiciones. Sí. Enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca, cirrosis, embarazadas. Lo que dice el comunicado es evitar en lo posible el consumo de agua de OCE asesorado por su médico tratante. O sea, directamente acá, evitar el agua de OCE. En caso de tener que tomarla, se recomienda no exceder el litro de agua por día y aumentar la frecuencia de los controles de presión arterial, completar la ingesta del volumen diario de agua recomendado por su médico. A ver, ¿puede usted ampliar? Sí, acá hay un término que se discutió bastante y que en realidad de repente está pasado por alto en la enfatización que se está haciendo al leerla, la recomendación, que es asesorado por su médico tratante. Ese elemento es clave, porque acá estamos hablando de un grupo poblacional que es chico, ¿tá? Estamos hablando de pacientes de insuficiencia cardíaca, cirrosis, insuficiencia renal, embarazadas, entonces es un grupo poblacional que generalmente ese grupo poblacional ya tiene un médico de cabecera, tiene un médico tratante, tiene un médico que ya puede hacer una consulta telefónica, como en muchas instituciones se hace presencial, y decir, bueno, ¿cómo esto me afecta a mí? ¿Tá? Porque dentro de cada uno de estos grupos, insuficiencia cardíaca, cirrosis, renales, etcétera, hay varias gamas de gravedad o de susceptibilidad a la ingesta de agua de OCE. ¿Tá? Entonces, el término asesorado por su médico tratante es clave para la ejecución del evitar el agua de OCE. Obviamente, cuando uno hace una recomendación a nivel poblacional no puede hacer individualizar, sino que tiene que hacer algo grande para que luego los grupos de riesgo, que generalmente son una fracción más pequeña de la población, ¿verdad?, pueda profundizar su asesoramiento con el médico tratante, ¿verdad?, que va a poder informarle mejor que lo que uno hace a nivel poblacional, ¿verdad?, porque tiene más las características clínicas del paciente. O sea, es distinto un paciente de insuficiencia cardíaca que tiene 3-4 medicaciones para mantener bajo su nivel de sodio y bajo el nivel de agua, que un paciente con insuficiencia cardíaca con una función del corazón levemente deteriorada, que tiene solamente una medicación. Son dos pacientes distintos. Uh-huh. Entonces, por eso el asesoramiento con el médico tratante es clave. Pero en la medida de lo posible, estas poblaciones deben evitar el consumo de agua de OCE. Eso es correcto. Y cumplir con la ingesta del volumen diario de agua recomendado por su médico, básicamente con agua embotellada, de eso estamos hablando. Sí, exactamente, exacto. Sí.
Un elemento que es clave acá es que nada de esto debe debe llevar a la subingesta de agua. O sea, acá lo que tiene que primar es lo que un oyente preguntaba hace poco, sigue siendo recomendable los 2 litros, 1.5 litros de agua diaria, ¿no? Que está muy bueno eso, porque todo el mundo ahora se preocupa, o sea, que hay que tomar 1.5 o 2 litros de agua por día, pero sin embargo en la encuesta de ingresos y gastos de los hogares, la cantidad de agua que los uruguayos toman por día está en torno a 700 centímetros cúbicos de agua. Entonces, está bueno, tener ese concepto, ¿no? Porque ahora todo el mundo está haciendo la conversión de 2 litros, pero creo que la población que realmente toma 2 litros de agua por día no es la realidad de lo que informan las encuestas. A ver, una duda. Ahí estamos hablando de consumo de agua líquida. Sí. Porque también uno consume agua en los alimentos, etcétera. No, perdón. O sea, esos 780 centímetros cúbicos es líquido en todas sus formas. O sea, agua, naranja, café, mate. Exacto. Sí. Bien. Sigo. Vamos a la población 2, la que se coloca con el numeral 2 en el comunicado del Ministerio de Salud Pública. Población que utiliza medicamentos antihipertensivos y diuréticos. Sí. O sea, son los que están categorizados como hipertensos, ¿no? Y con problemas diuréticos, ellos los que ya saben que están en esa categoría y además toman medicamentos, ¿no? Deberán disminuir al máximo el consumo de alimentos con exceso de sodio, podrán seguir consumiendo el agua de OCE hasta 1 litro por día y se recomienda completar su ingesta habitual con agua mineral. Le escucho su ampliación. Bien, sí, ahí, o sea, en resumen lo que se está diciendo en los pacientes hipertensos es que tienen que tomar, o sea, pueden tomar hasta 1 litro de agua de la canilla por día, que hay que ver realmente a ver cuánto afecta eso solamente el litro de agua, porque volviendo a lo que son la encuesta continua, ¿no? O sea, habitualmente la media de lo que se consume en los uruguayos son 780 mililitros, ¿verdad?, de agua en todas sus formas por día. Entonces, acá lo que se está diciendo es que el paciente hipertenso, definido nosotros como para que sea más entendible para la población, se definió como el paciente que está tomando medicación, ¿verdad? Porque tenemos el paciente hipertenso que no toma medicación y que está regulando su presión arterial por la dieta, que no toma medicación, ¿verdad? Ese es otro grupo de paciente hipertenso. Sin embargo, esta recomendación está en el paciente hipertenso que toma medicación, porque como que ya lo pone en otro nivel de riesgo, ¿verdad? Es un hipertenso que ya solo con la dieta no lo controla. Entonces, en este paciente, el que es el paciente, el que toma medicación, tiene que saber que puede tomar hasta 1 litro de agua de OCE por día y que el resto lo debe complementar con agua embotellada, ¿tá? Y que no debe descuidar la ingesta de lo recomendado, ¿verdad? Porque lo que no puede ocurrir, como yo venía diciendo previamente y luego me desvié, es que alguien que necesite, o sea, que la gente con que hipertensa, el paciente de insuficiencia cardíaca, haga una ingesta líquido recomendado, ¿verdad? Porque ahí ya pasamos a tener otros problemas que son los problemas de deshidratación o los problemas de subingesta hídrica, ¿verdad? Cuidar la posibilidad de la subingesta de agua, ¿no? Bueno, exacto. A ver, acá tenemos una pregunta de la audiencia que querías incorporar, Romina. Y va por ese lado, sobre todo de quienes toman medicamentos para controlar la hipertensión. Dice este paciente, ¿tengo que tomar medio Enapres más? Pregunta. No, primero, el cambio de medicación no debe hacerlo el individuo de forma espontánea. O sea, y mucho menos con una consulta a un cardiólogo en la radio. No, y ni siquiera cardiólogo, yo soy cirujano cardíaco, así que menos le puedo hacer una recomendación en cuanto a cambiarle la medicación. Pero que consulte a su profesional, a su médico, ¿no? Por eso siempre está esa aclaración ahí, nosotros una recomendación, ¿no? Porque hay una cosa que quizás uno lo toma por sentado, pero es interesante verlo. Nosotros, el médico tratante, el cardiólogo tratante, cuando hace una recomendación del tipo de tratamiento, él es hipertenso hoy en día, ¿verdad? Cuando el cardiólogo lo vio el año pasado, lo otro, lo vio luego de un periodo de dieta específica, dadas las circunstancias ambientales o reales del paciente como vivía en su momento, y se vio que tenía tal presión y que con tal medicación y tanta cantidad la controlaba. Ahora se modificó esa situación y quizás hay que modificar
la dosificación o el tipo de medicamento para nuevamente volver a la normalidad. Por eso es importantísimo el hipertenso controlar. Empiezo a partir de ahora, yo voy a tener una dieta, voy a cumplir las recomendaciones del ministerio, voy a tomar 1 litro de agua de 12 por día, el resto lo voy a hacer en botellón y me voy a controlar la presión todos los días. Lo voy a hacer eso así 2 semanas y voy a ir a mi médico y le voy a mostrar cómo tengo mi presión todos los días y él va a ver si de esta forma, con la dieta que yo cumplí, es suficiente o me tiene que aumentar medio punto más de la medicación que tomo o cambiarme la medicación. Ahí aparece otro factor que se reiteran los mensajes también, que tiene que ver con, bueno, el estar en contacto o el consultar ahora al médico tratante. Hay quienes dicen, bueno, esto puede llevar igual 2 meses, ¿no? Porque a veces uno saca número y no la atienden inmediatamente. Eso es verdad, ¿no? Eso es una consecuencia natural y esperable de cuando hay este tipo de situaciones a nivel de salud pública, ¿no? Pero bueno, por suerte varias instituciones, y ahí yo ya desconozco un poco cuáles y cuáles no tienen la posibilidad de desagotar los tiempos de espera mediante consultas telefónicas. Estas son cosas que se pueden, no es necesaria una consulta presencial, claro. La verdad, esto por teléfono se evacúa. Y por último veamos el numeral 1 del comunicado de ayer: población general sin diagnóstico de hipertensión arterial. Bien. Allí a su vez las recomendaciones van por distintos lados. Hay la primera, mantenga el consumo habitual de agua diario, que puede ser en su totalidad agua de OCE. O sea, acá se insiste, no baje el consumo de agua, ¿no? Exacto. Cuide eso de los 2 litros, etcétera. Y dice, puede ser en su totalidad agua de OCE. Exacto, sí, eso es lo correcto. Y esto vuelve nuevamente al análisis que se hizo de la evidencia, y fundamentalmente existen algunos casos, ¿verdad? La evidencia, como dice, es poca, y uno de los estudios epidemiológicos más grandes son estudios realizados hace 2 años más o menos en Bangladesh, en donde por las situaciones climáticas, ¿verdad?, hubo un aumento en el nivel de sodio, pero que no es como el que tenemos nosotros, sino que el sodio subió de 500 a 1 gramo litro en el agua potable, y lo que se hizo fue se estudió los efectos que tenía esa ingesta de agua en distintas poblaciones, algunos de agua de agua de canilla, otros tomaban de pozo, etcétera, y lo que se vio es que fundamentalmente en la población general eso a corto plazo, ¿verdad?, que fue lo que duró ese cambio de la composición en el agua, no generó cambios significativos en la presión ni eventos cardiovasculares en la población general. Lo que sí se vio es que generó cambios, sí, en los pacientes hipertensos y en las pacientes embarazadas, razón por la cual ahí radican nuestras recomendaciones, ¿verdad? Uh-huh. Que no tocamos el tema de embarazada, pero no quiero volver al tema 3, pero bueno, en realidad la evidencia de la embarazada viene fundamentalmente de esos estudios. Bien. Entonces, pero en la población general, que son la mayoría de la población adulta, ¿sí? No sé si ustedes dos, pero yo no soy hipertenso en este momento, yo sigo tomando agua de la canilla, uh-huh, para el mate, para el café, para hervir los fideos. Yo, mi esposa, mi hija, todos tomamos agua de la canilla. Sí, está la discusión sobre el gusto, ¿no? Pero se puede. Usted dice que desde el punto de vista sanitario no hay problema. No hay problema. Bien. Después, el comunicado tiene 2 puntos relativos a niños. Sí. No agregue sal a los alimentos en los niños que están iniciando la alimentación semisólida sólida, o sea, lactantes hasta 2 años. Y luego dice, de ser posible, para la preparación de fórmulas de lactantes, utilice agua mineral. Veamos esto. Bien. Bueno, yo ahí no quiero adentrarme mucho porque eso ya es un tema para pediatras, ¿verdad? Porque eso está específicamente relacionado con eso, y es un tema de prevención fundamentalmente. ¿Para qué agregarle sal si ya el agua tiene sal? Entonces de esa forma estamos disminuyendo el riesgo de ingesta de sal. Y bueno, lo que sí puedo mencionar de hablar es cuanto a la evidencia en niños mayores, ¿verdad? Mayores de 5 años, es en donde el efecto que tiene el sodio en el aumento de sodio en el agua puede generar aumento de 1 o 2 puntos en el nivel de presión arterial sistólica, y ahí estamos hablando de los niños en su globalidad, porque hay que saber que hay niños que son hipertensos, que son otro grupo, pero el niño en globalidad no habría problema. Lo que sí, obviamente, hay un grupo más vulnerable, que son los más pequeños, como dice la recomendación, pero no quisiera entrar mucho más en detalle en eso, porque eso ya es algo específicamente del área de la pediatría, y bueno, puedo estar haciendo aportes incorrectos.
Y por último, también en este numeral 1, población general sin diagnóstico de hipertensión arterial, dice, en población con mayor riesgo de ser hipertenso no conocido, concretamente mayores de 60 años, se recomiendan los controles de presión arterial periódicos. Exacto. Ahí está, y eso es lo que veníamos hablando previamente. ¿Por qué mayores? Y bueno, también acá, también nuevamente, cada una de las cosas que se están recomendando ahí están avaladas por la evidencia, ¿tá? Entonces, ¿qué es lo que se vio? Que los pacientes añosos son los que más sufren o los que más pueden tener repercusiones con la ingesta de sal. Entonces, ¿por qué? Porque el riesgo de presión arterial aumenta a medida que uno envejece. ¿Y eso por qué pasa? Porque las arterias se van endureciendo a medida que uno envejece. O sea, se van calcificando, o si no se calcifica, se endurecen. Entonces, es el tema del envejecimiento natural. Entonces, por más que uno no es... Si nosotros atrapamos esa población más de 80 años, y le damos esa recomendación, estamos de alguna forma protegiendo ese hipertenso no diagnosticado que veníamos hablando hace un par de minutos previamente y que pudieran estar siendo afectados por la ingesta de sodio en el agua y que estuvieran haciendo una ingesta libre, ¿verdad?, amparados en ese primer grupo y podrían estar afectándolos. Entonces, si ese grupo más de 60 años se controla la presión arterial durante una semana, mientras que mantiene su mismo nivel de ingesta, ¿tá?, y ve que no hay cambios, hasta no va a haber, porque el cambio en la presión arterial ocurre inmediato. ¿Tá? No es, yo hago toda mi ingesta de sodio esta semana y ahora no me cambió la presión arterial, pero me puede cambiar en 8 meses o en 3 meses. No, generalmente el cambio que se vio es que generalmente cuando uno modifica la dieta de sal, el cambio de la presión arterial más rápido ocurre en la primera semana. Acá aparece quizás una dificultad logística. ¿Cómo hace toda esa población para controlarse la presión arterial de manera periódica, etcétera, etcétera? Prácticamente, en la práctica, ¿cómo se hace? Bueno, en la práctica, hoy en día existen muchos dispositivos que son manejados por el propio paciente, ¿verdad? O sea, o si estamos hablando de un año muy añoso, yo por ejemplo tengo mi abuela de 90 años y se toma la presión arterial con un dispositivo digital. Pero existen otros dispositivos que si no los familiares lo pueden utilizar, creo que en cualquier policlínica periférica o en farmacias, practicantes a domicilio. Obviamente es una limitante, sí, pero acá no estamos hablando de que va a tener que tomarlo todo, o sea, tomar, como yo dije previamente, como el efecto más rápido, más inmediato ocurre en la primera semana. Acá lo que hay que hacer es, una vez que uno modifica su dieta, modifica sus hábitos de consumo, por lo menos durante una semana, 10 días, ¿tá?, tener la conducta de poder registrar la presión arterial, no mantenerlo de forma indefinida, ¿no? Creo que tiene poco tiempo usted ahora, ¿no? Sí. Hacemos una mínima pausa, y ya vemos con Romina 2 o 3 preguntas finales. Veamos, ya terminando, doctor Dayan, dice, por ejemplo, Eduardo desde la audiencia, ¿qué psicosis con el agua? Todos los días se habla de lo mismo y resulta que la mayor cantidad de sal está en los embutidos, los quesos y los panificados. Algo ya mencionamos de esto, ¿no? Sí, justamente yo lo que hay algo que le recomiendo, justamente parece irónico, pero el otro día un periodista me lo decía también, la semana que viene es la semana de concientización de la sal, ¿verdad? Que es la semana en la cual trabaja la Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular, ¿no? Y qué coincidencia que se dé justamente en este momento. Y ahí en la página web de la Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular hay un documento que justamente se llama Sal de mi corazón, y es una guía y recetas para comer con menos sal. Creo que ahí, yo creo que está bueno que está escrito de una forma muy simple y con información muy importante y potente para poder ser entendible por toda la población y con guías de recetas y guía práctica para poder tener controlada la ingesta de sodio. Como por ejemplo, lo que decía Eduardo, es que el 50% de la sal que consumimos, la mitad, proviene de los alimentos elaborados y el resto de lo que le agregamos a nuestras comidas. Eso es un dato importantísimo, porque si volvemos al inicio de la entrevista, en donde dijimos que el uruguayo consume aproximadamente entre 3.8 y 4 gramos de sodio por día, y que la recomendación es 2, ¿tá? Si nosotros dejamos de echarle sal a la comida, vamos a estar teóricamente bajando un 50% y yendo al nivel recomendado del agua. Sí, lo que usted dice es que
se puede aprovechar esta crisis, el susto, entre comillas, que está provocando esto de que el agua en las canillas en la zona metropolitana sea más salada, para cambiar ese otro hábito de alimentación. Y yo creo que sí. El que esté preocupado por el agua, por las consecuencias del agua, de las canillas, si la consume, bueno, más allá de que eventualmente vaya y tome agua embotellada, que aproveche y baje los otros consumos de sal en su alimentación, ¿no? Exacto, exactamente. Que tome un empujón por ese lado. Romina, ¿una? Marcos pregunta, ¿la sal marina es igual de nociva que la sal industrial? Bueno, eso es una buena pregunta. Yo ese dato específicamente no lo tengo. Lo que sí sé es que hay estudios en China, ensayos clínicos randomizados que se están efectuando justamente para ver el impacto diferencial que pueden tener los sustitutos de la sal, que no creo que la sal marina no entra dentro del sustituto de la sal, versus la sal en el riesgo de presión arterial y eventos cardiovasculares. Hasta el día de hoy no hay evidencia de que sea más sano. ¿Tá? No hay evidencia de que sea más sano. Nos piden desde la audiencia si podemos publicar los documentos a los que hemos hecho referencia. Sí, vamos a hacerlo tanto con el comunicado del Ministerio de Salud Pública como con el comunicado que emitió el viernes la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular. Vamos a publicar también el link a esa página a la que usted aludía. Por las dudas, demos de vuelta la información. ¿Esa sobre recomendaciones para bajar la ingesta de sal en los alimentos? Sí, ese está en la página de la Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular y el documento se llama Sal de mi corazón. Es un documento que está muy bueno, incluso hay una tabla que, lo digo porque lo estoy mirando en este momento, porque es bastante interesante, una tabla que es impactante, ¿no? Donde dice, por ejemplo, el contenido de sodio que tienen muchos de los alimentos que regularmente consumimos. Por ejemplo, un chorizo tiene 1100 miligramos de sodio, o sea, más de la mitad de lo que uno se come un chorizo y está comiendo más de la mitad de sodio de lo que recomienda la OMS, ¿no? O se come una rebanada de pan de molde y está comiendo 120 a 150 miligramos de sodio. O sea, la idea de esto no es transformar una psicosis que uno ande con una calculadora al lado de cada alimento que uno consume, ¿verdad? Pero que por lo menos tenga una idea de lo que consume habitualmente y bueno, entonces yo lo que voy a hacer es dejar de comer esto, lo que comía habitualmente, o dejar de ponerle sal a la comida y ahí con eso me voy controlando la presión arterial diariamente y veo si estoy bien o estoy hablando del paciente que es de riesgo de presión arterial o el hipertenso, ¿no? O tengo que hacer una consulta médica. Doctor Víctor Dayan, profesor adjunto de cirugía cardíaca, presidente de la Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular. Le agradezco su atención a nuestras preguntas esta mañana, a esta puesta a punto que hicimos. Nos mantenemos en contacto, ¿de acuerdo? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Saludos. Hasta pronto.